La Mesa de Coordinación de Tabasco es la segunda que se instala dentro del proyecto México Conectado, lo que convierte a este estado en pionero del gran esfuerzo federal para llevar conectividad de banda ancha a los sitios donde se ofrecen servicios públicos de educación, de salud y de gobierno a la población. Tabasco además cuenta ya con un sistema de inclusión digital universal y hoy presenta su estrategia Digital Tabasco. Impulsamos la tecnología al servicio de las personas, por lo que es fundamental que el diseño de las redes responda a la actividad humana y no al revés. Buscamos que las redes se adecúen a las necesidades de médicos y pacientes, maestros y alumnos. No les decimos a los médicos y a los pacientes, a los maestros y a los alumnos qué hacer, sino que diseñamos las redes para su actividad. Para coordinar este gran proyecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja de la mano con las universidades públicas. Contamos con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, que como instancia coordinadora nacional del proyecto está encargada de la organización de los trabajos de las mesas de coordinación y sus comités en cada uno de los estados. Con los insumos que nos brinden la mesa de coordinación y sus comités, elaboraremos bases de licitación para la contratación de servicios que llevarán la conectividad a estos sitios. En cada estado, la instancia coordinadora nacional, la Universidad de Guadalajara, contará con el apoyo de una institución académica pública que realizará las funciones de instancia operadora estatal. En el caso de Tabasco, se trata de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La mesa de coordinación, como ya ha sido comentado aquí por la maestra Mónica, ha sido concebida como un espacio donde las dependencias y entidades que la integran sumen esfuerzos, infraestructura y talento humano en beneficio del proyecto México Conectado. Esta mesa sesionará 2 veces al año de manera ordinaria, una cada semestre natural, y además podrá sesionar de manera extraordinaria todas las veces que sea necesario. Es importante resaltar que la mesa de coordinación del proyecto México Conectado en Tabasco instrumenta su trabajo a través del Comité Técnico de Conectividad y el Comité de Uso y Aprovechamiento de la Conectividad Social. Estamos ante un evento muy trascendente para Tabasco. Hoy nuestro estado es uno de los que se encuentra más rezagado en materia de conectividad. En el ranking de entidades federativas, hoy en día ocupamos el lugar 28 en conectividad. Al final de este esfuerzo de México Conectado, que se emprende en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo propuesto a todos los mexicanos por el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, estaremos entre los primeros 10 lugares de conectividad. Esto nos permitirá que pasemos de aproximadamente 300 sitios públicos conectados que tenemos hoy en día a más de 7,000 sitios durante los próximos 2 años. ¿Qué es lo que pretende en la esencia? Pretende que haya mejor servicio a la sociedad, que haya mayor cobertura del servicio a toda la sociedad mexicana, que haya mejor calidad del servicio, que tengamos acceso a una comunicación celular de calidad, a una comunicación en internet de calidad de banda ancha, que haya mayor competitividad entre todos los servicios que proporcionan las empresas que participan en este sector tan importante, y que haya un costo más accesible para la sociedad.